¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 9 de noviembre. Les saluda Manuel, servidor de ustedes y siervo de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, una buena prueba del carácter de la persona es su comportamiento cuando sabe que está equivocado. La persona que ama a Cristo y sabe que ha actuado equivocadamente, se humilla y pide perdón. En cambio, la persona que no conoce a Cristo se enfurece y agrava aún más la situación al culpar a otras personas sin aceptar sus actos irresponsables. Oremos por las personas que se han extraviado para que regresen a los brazos de nuestro Padre Redentor. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 1 al 49. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 28. Salmos 107, del 1 al 43. Y Proverbios 27, 11. Relato de la infidelidad de Israel. Y sucedió que en el año séptimo, el día 10 del quinto mes, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así dice el Señor Dios: ¿Venís a consultarme? Vivo yo, que no me dejaré consultar por vosotros, declara el Señor Dios. Los juzgarás, hijo de hombre. Hazles saber las abominaciones de sus padres, y diles: Así dice el Señor Dios. El día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, y les juré diciendo: Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije: arroje cada uno las cosas detestables que os atraen, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre viviría si los cumple. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto, para exterminarlos. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que mana leche y miel, que es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros,
para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y profanaron mis días de reposo. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. También yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones, y los esparciría por las tierras, porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. También les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos, a fin de llenarlos de terror, para que supieran que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así dice el Señor Dios, aún en esto me han blasfemado vuestros padres, actuando deslealmente contra mí. Cuando los traje a la tierra que había jurado darles, miraron a toda colina alta y todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sus sacrificios, y allí presentaron sus ofrendas provocativas. Allí presentaron también su aroma agradable, y allí derramaron sus libaciones. Entonces les dije: ¿qué es el lugar alto a donde vais? Y se le dio el nombre de Bama hasta el día de hoy. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, os contaminaréis a la manera de vuestros padres, y os prostituiréis tras sus abominaciones. Cuando ofrecéis vuestras ofrendas, cuando hacéis pasar por el fuego a vuestros hijos, os contamináis con todos vuestros ídolos hasta el día de hoy. Y me dejaré consultar yo por vosotros, casa de Israel. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me dejaré consultar por vosotros. Y no sucederá lo que estáis pensando cuando decís: seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras, que sirven a la madera y a la piedra. Vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado yo seré rey sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Y os llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara el Señor Dios. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. En cuanto a vosotros, casa de Israel, así dice el Señor Dios: vaya cada uno a servir a sus ídolos, pero más tarde ciertamente me escucharéis, y no profanaréis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, declara el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en esta tierra. Allí los aceptaré, y allí reclamaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas sagradas. Como aroma agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya recogido de las tierras donde estáis dispersos, y mostraré mi santidad entre vosotros a la vista de las naciones. Y sabréis que yo soy el Señor cuando os traiga a la tierra de Israel, a la tierra que juré dar a vuestros padres. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todas vuestras obras con las que os habéis contaminado, y os aborreceréis a vosotros mismos por todas las iniquidades que habéis cometido.
y sabréis que yo soy el Señor cuando actúe con vosotros en consideración a mi nombre, y no conforme a vuestros malos caminos, ni conforme a vuestras perversas obras, casa de Israel, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán, y habla contra el sur, profetiza contra el bosque del Negev, y di al bosque del Negev: Oye la palabra del Señor, así dice el Señor Dios, he aquí, voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama abrasadora, y será quemada por ella toda la superficie, desde el sur hasta el norte. Y toda carne verá que yo, el Señor, lo he encendido, no se apagará. Entonces dije: Ah, Señor Dios, ellos dicen de mí: no habla éste más que parábolas. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 28. La sangre del nuevo pacto. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Pero cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Salmo 107, del 1 al 43.
Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios, y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron, y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce, e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento, y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo, y alábenle en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanque de aguas, y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos, para que establezcan una ciudad donde vivir. Y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho, y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un yermo sin camino. Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto, y multiplica sus familias como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran, pero toda iniquidad cierra su boca. ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor? Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo responda al que me afrenta. Señor, te damos gracias por brindarnos la oportunidad de dar lectura a tu sagrada palabra, que es la ley de la vida, y cuyas palabras son la verdad
y nos guían hacia una vida de bendición. Claro que ya no andaremos en tinieblas, nos regocijaremos en tu gloria, hoy y todos los días. Les habló Manuel. Gracias. Hasta mañana. Que Dios los bendiga.